El economista José Luis Espert. Bienvenido, José, ¿cómo le va? Rubén lo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos. En principio queremos enfocarnos en lo que es su candidatura a presidente, cómo viene trabajando en este sentido hasta el momento, José. Bueno, venimos muy bien. Recientemente vi una encuesta de un politólogo, Federico González, que la publicó en el programa de Feynman en América 24, en el Noti, y ahí nos da que en el segmento joven entre 16 y 30 años obtendríamos más del 30% de los votos a nivel nacional, estoy hablando. En segundo lugar Macri, en tercer lugar Cristina. Así que si la elección se hiciera solo en el segmento joven, el Frente Despertar que yo lidero, seríamos ganadores, seríamos presidentes. Así que después eso cae a un número mucho más austero, de 5 o 6% en promedio para la franja más alta, lo cual nos da un promedio hoy a nivel nacional de entre 8 y 10 puntos. Así que, pensando que arrancamos hace 5 meses, estamos muy contentos. Estamos recorriendo todo el país. Próximamente nos va a tocar Santa Fe. Varias ciudades, no Santa Fe provincia, varias ciudades dentro de la provincia de Santa Fe, varias ciudades dentro de la provincia de Córdoba. Arrancamos por el norte y vamos bajando, ¿no? Claro. Y ya cercano Las Paso, vamos a estar recorriendo ya la zona más austral de la Argentina. Así que estamos muy contentos. Nuestro mensaje a la ciudadanía, a la gente, es un mensaje muy conciso, muy sintético, muy clarito. Nosotros creemos que Argentina tiene un modelo que está destruyendo a la gente de trabajo, a la gente de a pie, al comerciante, al pyme, al asalariado, al que quiere hacerse su casita, etcétera. Y los destruye a devaluaciones, impuestazos, en fin, de todo. Y nosotros queremos terminar con eso, y se puede terminar, porque no veo por qué Chile lo pudo hacer Perú, lo pudo hacer Paraguay, incluso está haciendo cosas más razonables que nosotros. Colombia también, con todo el drama que tiene con el narcotráfico. Uno va al aeropuerto de Colombia, en Bogotá, y le aseguro que parece la NASA al lado de los nuestros. Yo diría, la propuesta es una propuesta muy concisa, muy concreta. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, y el cambio no es para extraterrestres, es un cambio que está al alcance nuestro, porque no veo por qué chilenos, peruanos, paraguayos han podido cambiar y nosotros no. Pero bueno, hay que hacer una cosa diferente, hay que ir a una economía abierta al mundo, con el comercio, para promover nuestras exportaciones. Hay que tener un Estado razonable, no este Estado que devora impuestos a la gente que está en blanco, y leyes laborales más amigables con el empleo. Eso es lo que hay que hacer. Mire que, bueno, en principio hablar acerca de que usted lo resolvió mucho antes que cualquier otro el tema de la candidatura. Viene firme en ese sentido ya desde hace tiempo. ¿Por qué los otros creen que juegan con estas indefiniciones? Perdón, ¿me podría repetir? Se me cortó la comunicación mucho. Le decía que usted ya viene con la idea, sí, con la pretensión, digamos, de llegar a ser presidente ya desde hace varios meses, desde hace tiempo, diría yo. ¿Por qué cree que el resto de los precandidatos o posibles candidatos juegan con esto de estirar el tiempo, de estar indefinidos hasta el momento? Bueno, probablemente una explicación sea que nosotros somos un espacio completamente nuevo, ¿no? Yo hasta fines del año pasado era una persona que solo en 57 años se había trabajado en el sector privado. Uh-huh. Y por lo tanto arrancamos de cero en enero de este año, y por lo tanto a lo mejor por eso es que fue todo tan claro, ¿no? El arrancar de cero sin no tener demasiada historia, me parece que en ese sentido ayuda a explicar su porqué. La otra razón, creo que a ninguno de los otros, y ahí yo soy categórico, les preocupa lo que le pasa al país, lo que le pasa a la gente. Están todos pensando en si Massa va para un lado, para el otro, como Cristina de esa grieta a la grieta, poniéndola a Alberto y bajándose ella. Yo estoy convencido, y esto es independientemente de cómo nos vaya en la elección, que nosotros creemos que podemos hacer un muy buen resultado, que si la ciudadanía no cambia hacia algo como lo que nosotros proponemos, que es simplemente cortar con la decadencia basándonos en lo que han hecho otros países, o sea, no hay ningún misterio, votar cualquiera de la vieja política que ha destruido este país, como los Kirchner, como Alberto Fernández, hasta el Loaña mismo, que ha participado en un montón de gobiernos anteriores que han terminado de manera desastrosa, no hay solución, la gente no la va a pasar bien. Bueno,
por ese motivo es que el hecho que... Usted hablaba previamente de que usted propone un cambio y la palabra cambio por allí llega a asustar un poco a algunos. ¿Qué cree que fue el cambio que propuso Macri? ¿Qué fue de eso? No, yo creo que Macri no quiso cambiar sustancialmente las cosas, sino hubiera introducido alguna reforma estructural que se necesita, o una apertura al comercio, o una reforma laboral para que las empresas tengan ganas de contratar a la gente. Hubiera hecho algo diferente que solo un kirchnerismo, como ya he dicho 1000 veces, de buenos modales. Yo creo que, es cierto, la palabra cambio está degradada, podemos utilizar otra palabra, hacer una cosa diferente. Macri yo creo que hasta ahora ya prácticamente tiene jugado su primer gobierno, al menos no ha mostrado ninguna voluntad de ningún cambio en serio, profundo, para cortar la decadencia. Sí ha mostrado voluntad de, por ejemplo, y creo que estuvo muy bien hecho, habernos sacado el cepo cambiario sin una crisis, haber terminado con el default, haber dejado de poner al campo como un enemigo de la sociedad como hacían los loquitos de los Kirchner, pero después reformas estructurales para cortar con la decadencia, ninguna. ¿Qué opina acerca del endeudamiento con el Fondo Monetario que ahora habilitó una nueva entrega de dólares? Mire, ¿qué opino? Que cuando no hay solución no hay problema, como dice el refrán. O sea, si usted hace todo para terminar en crisis, como hizo Macri, que terminó en crisis el año pasado, más vale que el fondo le tire un salvavidas, aunque a la larga se de plomo, porque en el corto usted tiene una crisis 10 veces peor todavía. Entonces acá el fracaso de Macri es haber hecho todo lo necesario para terminar en crisis, y cuando uno está en crisis, para evitar más crisis, siempre le pide ayuda al fondo. Por lo tanto, el fondo siempre va a ser un personaje recontra antipático. Claro. Acá la crítica mía no es haber recurrido al fondo, sino haber hecho todo lo necesario para terminar en crisis, y se lo advertimos, y muchísimo se los advertimos, y por todos lados, y con notas, incluso en los principales diarios de Argentina, que había que evitar terminar en crisis, porque cuando uno termina en crisis es cursi lo que pasa, todo el mundo protesta contra la crisis, nadie quiere ajustarse y se recurre al Fondo Monetario, al cual le echamos la culpa de todo lo que nos pasa. Así que con el endeudamiento con el fondo mi reflexión es esa, el problema no es el fondo, el problema es lo que usted hizo para terminar en brazos del fondo, el fracaso es ese, haber terminado en brazos del fondo. Claro, ahora con este panorama y el nivel de endeudamiento que tenemos, usted como apelando a su conocimiento, pero además con las intenciones que tiene de llegar a la Casa Rosada, ¿esto compromete el futuro de los argentinos, este nivel de endeudamiento? Sí, claro. Sí, pero no es un tema del fondo, ¿entiende? No es un tema del endeudamiento con el fondo. A ver, la deuda pública está en 90 puntos del producto. 90 puntos del producto, estamos hablando ya de una deuda de casi 400.000 millones de dólares. La deuda con el fondo este año va a llegar a 50.000, perdón, de 350.000 millones de dólares. La deuda con el fondo es 50.000, de 350.000. O sea, la deuda con el fondo no es el principal problema. Es como que acá hay que meter bisturí y cortar y seccionar todo de manera muy separada, porque en general la política y a veces la prensa lo junta todo y hace un menjunje que no tiene sentido. La crítica a Macri es haber terminado en el fondo, porque eso es la mayor demostración del fracaso de un programa. Que después a nosotros nos encanta echarle la culpa a un tercero, que es el fondo, en lugar de mirarnos para adentro y ver que somos los responsables de este fracaso que es Argentina, del cual hay que salir urgente. Por eso es toda nuestra propuesta. Es otra cosa. Segundo, la deuda con el fondo es chiquitita comparado con el resto de la deuda. La deuda pública es de 350.000 millones de dólares, de las cuales solamente 50 son con el fondo. Tercero, más vale que el Fondo Monetario a partir del año que viene nos siga renovando la confianza como con Macri, porque si no nos va a costar mucho pagar la deuda. Porque la deuda pública a la cual nos llevó Macri, fruto de su endeudamiento y de la crisis del año pasado, está a niveles de 90 puntos del producto, muy difíciles de pagar. No es imposible, pero es muy difícil. Tiene que hacer las cosas muy bien, ser muy sensato y muy frío con esto. Claro. Y yo abogo porque todos los gobiernos, cualquier gobierno que asuma, cualquier signo político que asuma el 10 de diciembre, que no defaulten la deuda, por el amor de Dios, porque ya sabemos lo que ocurre con el país cuando hay defaults. Es crisis eso, José, en su plataforma, ¿dónde queda la industria? ¿Qué ideas tiene para la industria?
Mire, para nadie en Argentina, para nadie hay solución particular, especial, sectorial, si usted no soluciona el problema macro severo que tenemos, macroeconómico quiero decir, ¿no? O sea, si Argentina no logra sustancialmente bajar la inflación, de esa manera bajar las tasas de interés, y hace un planteo diferente al mundo de qué es lo que quiere como país, yo diría, vayamos al libre comercio para poder hacer explotar nuestra industria exportadora, vamos a estar llorando la carta toda la vida. Y otro de los temas que quería preguntarle era acerca de esta propuesta que usted tiene, no sé si lo ha dicho alguna vez, una suerte de achicar el Estado o reducir la planta de trabajadores estatales. ¿Es así la idea que usted tiene o cómo lo quiere encarar a eso? Mire, en economía, afortunadamente, como hay datos y números, toda discusión ideológica, política, interesada y sectorial está muy acotada. El gasto público en Argentina está en 40 puntos del producto. Es el gasto público de un país rico, desarrollado, ajustado por el PBI. Eso no lo puede pagar el sector privado argentino. O no ve cómo despide gente el sector privado argentino y cómo cierran comercios. Eso es consecuencia en parte de una presión impositiva absolutamente impagable para la gente de trabajo. Y con eso hay que hacer algo, por supuesto, hay que bajar impuestos. Pero, como la situación de resultados fiscales es tan delicada, hay que bajar el gasto. ¿Y en qué consiste bajar el gasto? ¿Dónde está el exceso de gasto público? Está clarito en la planta de personal. Ahora, ¿eso significa tirar a cualquier lugar a la gente que está ahí trabajando de más? No, de ninguna manera. Lo que hay que comprender es que un trabajador del Estado, que es ñoqui, que está de más, es una estafa al muy buen empleado público que se necesita, porque el buen empleado público podría cobrar mucho más dinero que si ese ñoqui no estuviera, y también es una estafa a la gente de trabajo, porque se le cobran impuestos innecesarios. ¿Y de dónde? Entonces, a ese trabajador, sin duda que hay que despedirlo, pero previamente habrá que formarlo, capacitarlo, y con una reforma laboral que baje costos laborales, algún día ese empleado público va a ser reempleado. ¿Esto es una cultura que tenemos los argentinos de pensar en la estabilidad laboral trabajando del Estado? Sí. ¿De dónde viene esto, José? No sé de dónde viene, pero lo que sí, en promedio, en Argentina el Estado es una religión. Es religioso directamente el Estado. El Estado no se toca. Por ejemplo, el año pasado el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo. 280.000 puestos de trabajo. A ningún político se le cayó una idea ni una lágrima por esa pérdida de capital que significa que el sector privado ha echado a 280.000 personas. No echado, destruyó puestos de trabajo, porque usted puede echar y reemplazar en otro lugar. No, a lo largo del año el sector privado despidió 280.000 personas. Ahora, a nadie del gobierno, a nadie del sector público, a nadie de la política se le ocurrió decir algo de esto, ni decir hagan algo. Ahora usted dice, echemos un ñoqui que se prende fuego el país. ¿Me entiende? Que tenemos un problema serio de entendimiento por la cultura religiosa que hay con el Estado. Sí, hay una cuestión evidentemente cultural que es muy... Pero esto hay que terminarlo, porque eso, nosotros los que estamos en el llano, o en el sector privado deberíamos tenerlo claro. Eso es solo una defensa corporativa, no es pensar en el país. Si se pensara en el país, mire, al menos yo diría, si usted les pide 280.000 empleados públicos por año, por lo menos yo como político, como candidato a presidente, tengo una propuesta de qué hacer con esos 280.000 puestos públicos que hay que eliminar de a poco hasta llegar a 1,5 millones. Que son 1,5 millones que los kirchneres compraron solo para hacer política. A pesar de esta estafa, del 1,5 millones de militantes que el kirchnerismo hizo ingresar durante sus 12 años de gobierno solo para militar, yo tengo una propuesta para esa gente, que es formarlos, capacitarlos para que sirvan para algo en el sector privado, y luego con baja de costos laborales seguramente van a ser empleados. Sin embargo, los políticos que dicen que echar un empleado público implica incendiar el país, a ninguno le preocupó que el sector privado haya destruido capital de trabajo por 280.000 puestos de trabajo. Esa cosa hay que tenerlo claro en las discusiones, porque nos viven vendiendo buzones a nosotros. Sí. ¿Okay? Bueno. Y con el 50% de la industria parada, por ejemplo, ¿no? Sí, no solo eso, sino, piense,
Macri dijo que lo tenemos que juzgar por la pobreza. El otro día salió un dato de pobreza en los chicos. Más del 50% de los chicos en Argentina son pobres. ¿Algún político que vive hablando de no cambiar nada, de seguir como estamos, se le ocurre alguna idea de cómo bajar la pobreza? No, solamente con subsidios. ¿Cómo se puede revertir los números de la pobreza a corto plazo o de qué manera, José? Mire, le contesto esto y después tengo que cortar porque estoy entrando a la 8:30. No hay problema. Mire, de nuevo, los problemas de Argentina en primer lugar son de tipo macroeconómico, de tipo macro, de políticas globales. Lo que está claro, que aunque usted no tenga que cortar los subsidios de golpe, los subsidios de la pobreza no sirven para bajar la pobreza, ¿no? Está claro eso, porque no baja la pobreza. No baja y no baja. Yo no digo que hay que eliminarlos, pero pensemos en otra cosa para bajar la pobreza, que claramente no son más subsidios. El problema para la pobreza es la misma respuesta, la misma resolución que tiene un montón de cuestiones de la economía, que es de tipo macroeconómico. El mundo no descubrió hasta ahora ningún otro remedio para bajar niveles de pobreza como el nuestro. Si usted dice para bajar la pobreza de 10 a 5, bueno, pero para bajar de casi 40, como tenemos nosotros, a menos, ahí la única solución es crecer durante mucho tiempo a tasa muy alta. Bien, José, gracias y seguramente después estaremos al tanto de cuando esté por Santa Fe. Muchas gracias. Hasta luego. José Luis Esper, economista político argentino, que anunció hace algunos meses que va a competir en las primarias para intentar ser presidente de la Nación Argentina. Su sector, en este caso el de José Luis Esper, es el del partido Nación por el Partido Libertario, con estas ideas. Algunas de ellas son muy criticadas. Una de ellas tiene que ver con lo que él dice acerca de los trabajadores estatales y demás, de achicar el espacio de trabajadores públicos. Algunos le llaman flexibilización laboral, le tienen mucho temor a esta propuesta de Esper. Sin embargo, otros le prestan el oído, le prestan atención. Aquí lo escuchábamos un rato. Después vamos a escuchar seguramente a otros candidatos también o que tengan la intención de llegarse hasta el sillón de Rivadavia.